¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este gran monográfico de nutrición y alimentación de ponedoras. Ya sabéis, aquí tenéis una guía extensa y completa de todas las cuestiones, ¿no? que refieren a este campo de nutrición tan importante cuando hablamos de producción de huevos. Hoy tenemos una nueva entrega con Jon de los Mozos. Jon, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, estoy muy bien. Voy en el despacho, así que desde aquí os atiendo. Como ya sabéis, algunos de vosotros, Jon también lo tuvimos en otro capítulo de este monográfico que también hablamos de la recría, otra etapa que ya veremos fundamental, pero en este caso hablamos de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, Jon, si te parece brevemente, antes de empezar, te voy a presentar. Jon de los Mozos es jefe de producto en Tron Nutrition, desde 2018 antes, tiene toda su trayectoria, ha estado siempre involucrado en el campo de la nutrición avícola como investigador. Lleva ya, si no me equivoco, Jon, casi 20 años de experiencia, ¿no? Entonces, se dicen pronto, casi siempre. Entre una cosa y otra ya vamos siendo mayores, sí. Sí, pues Jon, hoy vamos a comentar este artículo que se nos presenta, ¿no? Esta edición de noviembre del monográfico, que hablamos, ¿no? de la alimentación desde el traslado de puesta, desde el traslado hasta el pico de puesta. Jon, ¿qué nos puedes comentar primeramente? Porque a lo largo del artículo desglosas, ¿no? las importancias y cómo podemos optimizar este periodo, pero primeramente, antes de entrar en materia, ¿no? ¿Por qué esta fase es tan importante para el desarrollo también del animal? Bueno, es una fase en la que se producen muchos eventos, ¿no? Dentro, ya no solo en el animal, sino en el sistema de producción que tenemos. Hay un traslado desde las naves de recría hacia las naves de puesta con el trastorno que eso ya supone, ¿no? Y luego es una fase donde empieza el aparato reproductor empieza a crecer, empieza no a desarrollarse, pero sí a crecer el paquete ovárico para producir. Y es una fase donde estamos viendo en campo que hay algunos desbalances a nivel de consumo de nutrientes, porque el animal que tenemos hoy en día nos cuesta darle de comer en esa fase, especialmente en los sistemas, alternativos. Entonces es una fase muy crítica donde el animal tiene que seguir creciendo, tiene que empezar a poner y tiene que comer, ¿no? Por eso es lo crítico y yo me quería centrar un poco porque pienso que es importante en el campo, ¿no? Que hay una noción específica sobre esta fase. Sí, además me comentabas el tema de los sistemas alternativos, que evidentemente estamos viendo una transición, y aquí también quiero poner otra cuestión sobre la mesa, ¿no? Y es precisamente la que comentabas en el anterior artículo, la anterior entrevista que también tuvimos aquí en el canal, que hablabas de la recría, ¿no? De cómo cada vez está cobrando más importancia y también representa, esta primera fase también fundamental, ¿no? Para lo que veremos más adelante. Entonces, te voy a hacer una pregunta, Jon, que también evidentemente comentas en el artículo, y es si haciendo un buen trabajo, como veremos, ¿no? Las siguientes preguntas, en este periodo, ¿no? que hablamos, ¿no? del traslado hasta el pico de puesta, ¿puede suplir a los esfuerzos que hemos visto, que vimos en el anterior artículo, en la fase de recría, o son dos cosas independientes y realmente hay que elaborar, ¿no? un buen trabajo en ambos periodos? Esta fase es una continuación de la fase anterior. Vamos a decir que no podemos no trabajar 16 semanas y pensar que en 10 semanas durante esta fase de 16 a 26 o a 30, cuando todavía el animal sigue creciendo, vamos a solucionar lo que no hicimos antes, ¿no? El animal necesita en la recría, ya lo hablamos, un consumo, un crecimiento, un desarrollo de órganos y sistema óseo y sistema inmunitario que si no lo conseguimos en esta fase no lo vamos a conseguir. Vamos a decir que cada fase que va avanzando solo podemos estropear lo bien que hemos hecho las cosas antes, pero lo de antes hay que hacerlo bien. Está claro que esto de estudiar el último día, en este caso no sirve, ¿no, Jon? No sirve ni en este ni en ninguno, yo creo. No, desde luego. Pues te quiero comentar la siguiente cuestión, ¿no? Un poco más entrando en materia en lo que queremos conseguir, ¿no? En cómo optimizar este nuevo periodo tan importante en lo que refiere evidentemente a la nutrición. ¿Qué nos puedes comentar sobre qué estrategias son las más óptimas, ¿no? con tal de optimizar este proceso? Bueno, lo que se ve o lo que estamos viendo es que hay mucho hincapié en hacer una buena alimentación de propuesta, para hacer una transición de un buen consumo, de un consumo creciente, que es lo que queremos, a lo largo de toda la fase. Empezamos con esa dieta
que lo que hace es aumentar un poquito el calcio apoyando el hueso medular, el desarrollo del hueso medular, pero sin detrimento del consumo que podemos tener con calcios. Luego, lo que pretendemos es potenciar el aumento tan rápido de la puesta con una dieta pues relativamente potente a nivel nutricional, teniendo en cuenta que habrá animales que empiecen a poner muy rápido y otros que más despacio. Ahí siempre hay una crisis de consumo de proteína, vamos a decir crisis, no, pero hay animales que tienen unas necesidades de proteína alta y otra baja, y cuando cubres a unos animales, a otros probablemente no los estás cubriendo o le estás dando mucho exceso. Y luego ahí, en esa fase de 21 a 25 semanas, puede haber un balance negativo de energía. Y yo creo que es ese nutriente que nunca sabemos qué valor darle, porque cada uno lo valoramos de una manera, pero ahí hay una necesidad de energía muy fuerte. Entonces, evidentemente no podemos fijar objetivos en esta fase, en el sentido de qué número de huevos, si quiero tamaño, si no. Ahí es una fase importante porque es cuando se empieza el estímulo luminoso, y ahí en gran medida estás decidiendo qué tipo de producción quieres, si las retrasas para tener más tamaño y quitarte huevos o las adelantas porque quieres número de huevos, pero ese trabajo de objetivo probablemente lo tengas que hacer un poquito antes durante la recría. Lo importante, yo creo, aparte de la nutrición, es saber qué animales te llegan en esa fase. Si tienes un animal que está por encima del peso objetivo, podrás hacer una nutrición un poquito más agresiva a niveles más bajos de energía para potenciar el consumo de otros nutrientes. Si el peso del animal es bajo, hay riesgo de utilizar dietas más diluidas, vamos a decir, o más económicas, porque el animal le va a costar responder al consumo. Y bueno, son ese tipo de cosas las que hay que pensar. Y luego la densidad. Siempre somos muy pesados con la densidad, pero no es lo mismo que un animal coma en 7 centímetros de comedero que coma en 14 centímetros de comedero. Y el comedero que hay es el que hay. Entonces y el espacio que tienen para comer es el que tienen. Entonces es importante ajustar densidad. Todo lo que está no relacionado con la nutrición es importante controlarlo. Uh-huh. No, John, al final, cuando hablamos de nutrición, yo creo que, sobre todo cuando hablamos también de estrategia, ¿no? Que no es todo A o B. Evidentemente, pues dependen muchos factores, pues como bien comentas, por ejemplo, la densidad es uno de ellos, que nos harán moldear un poco y adaptar, ¿no?, la estrategia que a lo mejor teníamos en mente, ¿no?, primeramente. Entonces, sí que te quiero comentar otra pregunta, y es, las dietas, ¿no?, en líneas generales prepuesta a inicio de puesta, ¿existen diferencias significativas o realmente comparten, ¿no?, valores o se tiende a unificar esas estrategias? Bueno, lo que hay es similitud entre la prepuesta y la fase de desarrollo, vamos a decir. Y, bueno, en realidad, digamos que un prepuesta es una media entre una primera fase de puesta y un final de desarrollo, ¿no? Lo que tratamos es de mantener niveles de energía adecuados, de subir un poquito el calcio y a veces el fósforo. Ese es el cambio diferencial. El problema de esta fase de pienso es que es una fase corta y a nivel práctico muchas veces es complicado saber que un animal, pues si se tiene que comer 1 kilo de ese pienso o 800 gramos de ese pienso y se lo llevamos a una nave que tiene todavía pienso en el silo, al final es una fase que se alarga o es muy corta. Entonces hay muchos productores que lo que prefieren es decir, bueno, yo no tomo el riesgo de tener una dieta baja en calcio y le doy fase inicial y después. Y en ambos casos hemos visto beneficios a nivel práctico, nosotros por lo menos de experiencia, en ambos casos hemos visto beneficios. Lo que es importante es, si vamos a dar una propuesta, darla en el momento adecuado. Y si hay riesgo de que eso no suceda, pues es mejor no tener ese riesgo, porque si vamos a mantener durante mucho tiempo ese pienso de prepuesta, sí, nos ayudará el estímulo del consumo, pero empezaremos a producir demasiados huevos con un nivel de calcio bajo.
Pues John, me encanta que lo cuentes así, de esta manera, no tan práctico. Al final son contextos que muchos productores se pueden encontrar. Y también me comentabas el tema del calcio. Al final siempre es muy protagonista. Cuando estamos en la producción de huevos y en la alimentación de las gallinas, evidentemente siempre aparece, ¿no? Y en el estudio nos compartes, un estudio, ¿no? Sobre el informe nos compartes un estudio sobre una diferencia en el consumo de calcio, y es entre el 2,5% y 3,8% de calcio. Y bueno, el estudio, que como lo tendréis en la descripción del vídeo, compartes, ¿no? Esas valoraciones que se extraen. Entonces, así también en persona, John, ¿qué nos puedes comentar sobre esa diferencia? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Una mejora en la producción de huevos o...? Sí, lo que ellos obtuvieron es un pequeño retraso al inicio de la puesta. Ellos hablan, pues al inicio de la puesta, cuando ellos lo midieron, es que hubo efectivamente pues eso, un punto al inicio de la producción, pero evidentemente eso es un dato pues que es muy relativo, porque lo importante es qué pasa después, ¿no? Y ellos lo que observaron es, con este tipo de dieta, que no deja de ser una dieta en la que das un pienso de fase 1 antes de lo que se supone que debería darse, es decir, cuando das la prepuesta. Es un trabajo muy práctico y entonces por eso me ha gustado, porque ellos hacen lo que hemos discutido ahora. ¿Qué pasa si nos quitamos la prepuesta y damos esto directamente? ¿No? Entonces, y ellos lo que vieron es que en esa fase, dar ese pienso en esa fase, luego a lo largo de la producción, lo que observaron es que la calidad de la cáscara, con edades ya a partir de 60 semanas, es que mejoraba significativamente. Y es un punto, yo creo, que cuando nos da miedo dar este tipo de... Cuando siempre nos preguntamos, damos un pienso de fase 1, damos un prepuesta, nunca tenemos muy claro qué hacer, porque estamos viendo a nivel de campo que los consumos al inicio de la puesta están muy comprometidos, entonces nos da miedo dar un nivel de calcio alto. Pero parece ser que el beneficio que tiene esa dieta en esa fase temprana, donde todavía hay probablemente un poco de desarrollo del hueso medular, ayuda posteriormente a la calidad de la cáscara en edades más avanzadas. Entonces yo creo que es un estudio muy práctico. También alternan dos niveles de densidad de la dieta. Pero bueno, lo he traído en el monográfico porque toca un tema de prepuesta sí o prepuesta no. En este caso el resultado es claro, pues prepuesta no, pero cuando das bien la prepuesta y tienes problemas de consumo al arranque, es una estrategia a plantearse, es así. Sí, ¿no? Al final es una situación que, pues como tú comentas, ¿no? Se puede dar, y evidentemente es un estudio que puede ser, de hecho yo te lo comentaba también detrás de cámaras, que me parecía muy práctico y muy bien explicado también, ¿no? De reflejar los resultados que se tuvieron en el estudio. Entonces, John, también te quiero comentar, ahora bien, ¿no? Este estudio también esta dieta que nos proponéis, desde Trou también, esta dieta prepico, te quiero preguntar, ¿no? ¿Qué resultados habéis obtenido, ¿no? Y cómo funciona? Explícame un poco más también para la gente que nos ve. Nosotros a nivel interno hicimos un desarrollo porque en mi época, cuando estaba en la parte experimental, ¿no? Los equipos técnicos de avicultura de puesta nos trasladaban que estaban viendo que los animales empezaban la producción con consumos muy bajos y les costaba alcanzar un consumo importante, ¿no? Y probablemente en otros países la recría y la puesta no están tan conectadas en términos de empresarial como están aquí, que muchos productores hacen su propia recría y van buscando objetivos distintos. Es verdad que en otros países las estructuras son distintas, pero es lo que nos comentaban. Entonces hicimos un desarrollo relativamente sencillo. Pues si quieres que los animales coman determinados nutrientes, hay varios vehículos: o haces una dieta muy concentrada o trabajas en hacer una dieta energéticamente un poco menor y ver si con distintos niveles de proteína, aminoácidos, calcio y fósforo eres capaz de que el animal con un déficit de consumo por lo menos intente comer más nutrientes. Lo que hicimos fue eso, vamos a decir que desconectamos la parte energética de la proteica
y lo que vimos es que los animales eran capaces de comer más con mayor cantidad de consumo de nutrientes, determinados aminoácidos y de la parte mineral. ¿Qué es lo que observamos también? Es que cuando quitamos esa dieta relativamente baja o más baja de lo normal que en energía que lo que se usa, en las 4 semanas posteriores el animal seguía con esa tendencia de consumos altos, con lo cual por un lado conseguías que con esa dieta comieran más nutrientes y aceleraran el incremento de consumo, pero al cambiar el pienso se veía que el animal no era capaz o no bajaba a consumir según energía. Siempre decimos las gallinas comen según la energía, pero bueno, hay ciertas ocasiones en las que les engañamos un poco. Y eso también está descrito en un artículo que menciono, donde ven que en determinadas fases los animales, cuando vienen de dietas diluidas, ese alto consumo se mantiene, luego va bajando, pero en 2-3 semanas se mantiene un poco más alto de lo que dijéramos el animal a nivel energético regula. Y bueno, son trucos también comento, cuando hay problemas de densidad de esta dieta, que es relativamente baja en energía, hay que hacer una estrategia de mayor cantidad de energía, ayuda a que esa dieta pueda ir granulada, porque es verdad que cuando granulas la densidad del pienso per se, el peso específico del pienso aumenta y la gallina puede comer ese pienso. Y bueno, son esos detalles. Es un proyecto un poco más largo que también traía algún tipo de aditivo, algún tipo de estrategia a nivel micromineral, pero a nivel de macronutrientes era un poco con lo que jugamos y lo que buscábamos, que el animal en esa fase donde hay un problema de consumo, pues consumiera más nutrientes. Yo también te quiero preguntar, porque lo comentamos también al inicio, ¿no? De que estamos viviendo una transición hacia nuevos sistemas alternativos, estamos viendo como cada vez está más presente ese nuevo modelo de producción. Entonces, cuando nos fijamos en esta fase, como refiriéndonos siempre, ¿no? Aquí dentro del monográfico, a lo que refiere a la nutrición, los productores deben tener alguna consideración cuando hablamos de esta producción libre de jaulas, ¿no? que al final siempre hemos hablado, ¿no? Presenta nuevos retos, que también pueda presentar nuevas oportunidades, ¿no? Pero en lo que respecta a nutrición, ¿tenemos que tener algún punto, ¿no? algún punto clave en consideración? Yo creo que en esa fase lo que hay que garantizar es que el animal semana tras semana vaya aumentando su consumo. Y eso no solamente es una cuestión del pienso que utiliza, sino que es una cuestión de los manejos a nivel práctico que tiene que hacer con vacíos, pases de comedero, el entrenamiento anterior durante la fase de desarrollo. Ahora cuando empieza la puesta ya hacer cosas hay que hacerlas, pero siempre tienes el riesgo y tienes la pistola en la cabeza de la producción. Entonces cualquier cosa que hagas tiene que hacerse para que aumente el consumo. Entonces lo que es importante probablemente no obsesionarse tanto en que hay que llegar a un peso objetivo que marca las casas de genética, que sí, pero que no haya una reducción nunca del peso, que no haya problemas de peso. Y luego creo que es una estrategia muy acertada entre la semana de pico de producción, donde vemos un balance energético negativo, que las dietas tengan un nivel de energía relativamente alto. ¿Vale? Eso es lo que yo comentaría en esa fase de inicio. Yo digo peripuesta, inicio de puesta y pico de puesta. Pues John, nada, una última pregunta te quiero hacer, que siempre me gusta tener aquí una pregunta un poco conclusiva, ¿no? Para la gente que a lo mejor se pasa el vídeo, que son malos oyentes y quieren saber, bueno, a ver, John, ¿tú qué piensas, no? También siempre me gusta escucharos, ¿no? Vuestra opinión también, con vuestra experiencia, y un poco también, ¿no? Como bien mencionas en el título del artículo, un poco acompañando el éxito, sorteando el fracaso, ¿no? Entonces, John, un poco también, ¿no? Bajo tu experiencia también desde Trove, ¿qué nos puedes comentar, ¿no? Resumiendo un poco todo el contenido que hemos tratado, como los puntos claves que tú darías cuando hablamos de nutrición en esta fase tan crítica? Vale, pues hablando de nutrición, yo evaluaría muy seriamente si somos capaces dentro de nuestra empresa tener una buena
logística de manejo de pienso para dar un pienso prepuesta o no, porque el beneficio puede ser interesante, pero el perjuicio existe. Entonces, si no somos capaces, no tener miedo de dar una dieta de inicio de puesta. Probablemente cuando llegamos a por encima del 50% de puesta, hay que tener dietas relativamente ricas en energía y resto de nutrientes, porque el animal tiene un déficit energético que hay que cubrir, y obsesionarse por controlar consumo y peso de los animales, que no decaiga, que siempre vaya en alza, y no parar ser obsesivo en el manejo para ayudar a que los animales coman esa dieta. Las dietas pueden estar bien o estar mal, ya lo comenté antes. Yo creo que a nivel nutricional y de manejos, a nivel nutricional, una fórmula es un papel y se fabrica, y hay muchas cosas que hay entre medias que pueden hacer que llegue mal, pero cuando la dieta está bien hecha y lleva un buen tamaño de partícula, lo que hay que hacer es ayudar al lote para que se la coma. A veces, desgraciadamente, no está en nuestra mano, tanto como en la mano del que maneja los lotes. Y nosotros siempre podemos ayudar con este tipo de conocimiento, pero yo creo que ese sería el resumen. Prepuesta sí o no. Si no puede ser porque no puedes, mejor vete a un pienso de inicio. A partir del 50% de puesta, una dieta relativamente densa. Y si tienes problemas de consumo, una dieta tipo prepico. También hay alguna casa de genética que lo recomienda. Puede ayudarte a que ese consumo se alcance un poquito más rápido. Pues John, nada, como siempre, claro y pragmático, como en el anterior episodio. Yo creo que cada vez te vas a ganar nuevos seguidores, ¿eh? Bueno, no lo sé. Lo que no sé si en algún momento tengo que aparecer otra vez, ya la gente estará aburrida. Ya dirá otra vez este pelma, pero bueno. Pues nada, oye John, muchas gracias, como siempre. También agradecer también a Trodu que nos traiga estos artículos tan, bueno, como lo hemos comentado, ¿no? tan prácticos también para la gente que nos lee, para la gente que nos ve, que al final se puede encontrar este tipo de situaciones y al final también buscan optimizar, ¿no? Porque son conscientes de que todo afecta, ¿no? Todo para llegar a la excelencia, estos pequeños detalles, todo marca la diferencia. Entonces nada, John, muchas gracias por tu tiempo también y por pasarte de nuevo por el canal. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y nada, para lo que haga falta, aquí estaremos. Hasta aquí la entrevista de hoy. Ya sabéis, como bien comentábamos, que tenemos otra entrevista con John sobre la recría y también con Trow. Lo podéis encontrar en la descripción. Y nada, hasta la siguiente. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle me gusta, compartirlo. Y os espero en la siguiente. Hasta luego.